Forzado por el placer. Por el autor, Lim Seron Agridulce. Capítulo 3. Aliviare tu dolor. Los medios de comunicación estallaron al recibir la noticia de que dos de los overlords más poderosos habían sido brutalmente atacados. Tanto en la televisión como en los medios tradicionales, se informó que Alastor y Vox estaban gravemente heridos y permanecían inconscientes dentro del Hotel Asvin. Aunque aún no se sabía quién era el responsable, se sospechaba que se trataba de un nuevo pecador que intentaba establecer un nuevo dominio en el Anillo del Orgullo. La gravedad del incidente no pasó desapercibida, ya que alguien con el valor de enfrentarse a dos overlords y dejarlos en muy mal estado, no era una situación que se podía ignorar. Era extraño no tener nada más que simples especulaciones. En el Anillo del Orgullo, donde las cámaras vigilaban cada rincón y la compañía Boxster solía vender videos de incidentes como este, la ausencia de cualquier material audiovisual era intrigante. No había evidencia de testigos o imágenes disponibles, lo cual no era habitual en un lugar tan vigilado. Se especulaba que la derrota de ambos overlords podría haber sido tan humillante que se habían eliminado todas las pruebas incriminatorias. La incertidumbre y la expectativa se extendieron mientras la ciudad infernal esperaba alguna respuesta sobre dos de sus figuras más influyentes. Pero para los seguidores y fanáticos no les importaba tanto los rumores o chismes. Más bien, estaban ansiosos por volver a ver y o escuchar a sus dos ídolos favoritos. Es obvio que ellos van a aclarar lo sucedido y aunque ambos se reserven cierta información, la comunidad deseaba al menos confirmar que sus ídolos estaban vivos y que muy pronto volverán al mundo del entretenimiento. La luz comenzó a colarse por la ventana. Alastor empezó a abrir los ojos. No estaba acostumbrado a despertar con los rayos del sol sobre su rostro. Normalmente su recámara estaba en sombras y su forma de despertar era a través de la radio. Intentó levantarse, pero al primer movimiento sintió una fuerte punzada en la cadera, seguida por un gran ardor en su zona íntima. Alastor mierda. El impulso a toser le impidió hablar, y con el dolor intenso en su garganta le era imposible pronunciar una palabra. Era como si hubiese comido una caja de alfileres. Hasta su propia saliva le quemaba más que el fuego infernal. Llevó su mano hacia su boca para evitar que sus pulmones expulsaran el aire con una fuerte tos. Pero fue inútil. Volteó su cuerpo de lado para evitar ahogarse. El sabor metálico invadió su boca y, al mirar su mano, se percató de que estaba completamente manchada de sangre, caliente y espesa, que era expulsada cada vez que tosía. Maldita sea, pensó, apretando su puño con tanta rabia e impotencia que las gotas de sangre que caían sobre la cama se mezclaban con las que recorrían su boca. Estaba tan débil que no podía recurrir a sus poderes, ya que consumían mucha energía. Ni siquiera lograba que su sombra se desprendiera del suelo. La impotencia que sentía le presionaba el pecho y le impedía respirar. Se sentía ultrajado y asqueado. Su propio cuerpo había servido como un juguete de placer. Ni en sus más retorcidas pesadillas hubiera imaginado tal cosa. Comenzó a hiperventilar y todo a su alrededor se tornó oscuro. En circunstancias normales, hubiera perdido el control y su cuerpo hubiera crecido desproporcionadamente. Sus tentáculos romperían todo a su paso, pero ahora lo único que cambiaba era su expresión facial. Lucifer, ¿estás bien? Una voz conocida sonaba a lo lejos, como un eco que se pierde entre la oscuridad y que cada vez se vuelve menos perceptible. Aquella voz decía su nombre, preguntaba por su bienestar e intentaba consolarlo, pero su mente la ignoraba, como si estuviese metido en un gran pozo oscuro, cubierto por una gran roca y donde la poca luz se desvanecía. De repente, un gentil agarre lo trajo de vuelta a la realidad. Lucifer, tranquilo, lo tomó de la mano fuertemente para hacerlo reaccionar. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Poco a poco, su respiración empezó a regularse y, con una mirada perdida, volteó su cabeza para ver a su salvador. Lucifer era quien sostenía su mano. Esa voz gentil era la de él, y Alastor reaccionó como cualquier ser al ver a un ángel, asustado, pero feliz. Lucifer, parece que te dio un ataque de ansiedad. ¿Estás bien? Un pequeño gruñido salió de su boca. Intentó hablar, quería preguntarle cuánto tiempo había estado inconsciente, pero el dolor le impedía comunicarse. Lucifer se percató de las manchas de sangre en las sábanas y en los labios de Alastor. Se sentía tan culpable pues cuando llegó al hotel solo atendió sus heridas visibles, pero era obvio que su cuerpo aún estaba herido.
Angustiado por ello, estiró su mano para limpiar la sangre que salía de su boca y tratar de sanar su garganta, pero antes de acercarse fue apartado abruptamente. Aquella reacción lo dejó perplejo. Era evidente que no fue a propósito, simplemente fue una reacción involuntaria. Lucifer, lo siento. Solo quería aliviar tu dolor. Lucifer se sentía apenado. Era obvio que no era el momento para el contacto físico, pero no quería dejarlo con ese sufrimiento. Alastor quedó atónito ante el inesperado golpe que dio. No pretendía apartar de esa forma a Lucifer, pero su cuerpo reaccionó por sí solo. Como una disculpa indirecta, bajó sus orejas y agachó un poco la cabeza. Las intenciones del soberano no eran malas, así que con otro pequeño gesto le hizo entender que tenía permitido hacer lo que pretendía. Lucifer nuevamente se acercó y sutilmente tocó la garganta del demonio de la radio, provocándole un pequeño sobresalto, pero luego se relajó al sentir ese suave tacto y el dolor en su garganta desapareció. Lucifer, ¿estás mejor? Alastor, sí, gracias Majestad. Aún su voz era algo rasposa, pero poco a poco recuperaba su tono natural. Lucifer, ¿te duele algo? Alastor negó y se quedó en silencio. No quería decirle que en su parte baja, en lo más profundo de sus intestinos, sentía un dolor insoportable. Lucifer, seguro, con los años, Lucifer había aprendido a leer los gestos faciales de los pecadores. Un ser supremo como él tenía la obligación personal de diferenciar la verdad de la mentira para no ser manipulado por aquellos que buscaban destruirlo. Por ese motivo, desde el primer día que conoció a Alastor, había estado muy alerta y escondió sus sospechas bajo una capa de celos paternales. Alastor, estaré bien. Puede marcharse sin preocupaciones. Desvió la mirada, pues sabía que Lucifer era muy bueno leyendo la más mínima expresión corporal. Al hacerlo, se llevó una grata sorpresa al ver cómo sus compañeros acampaban tranquilamente en su habitación. Cherry, Angel y Husker dormían plácidamente en el suelo, acurrucados para que el suelo frío no interrumpiera su descanso, mientras que Charlie, Baggy y Nifty se acomodaron en el sillón. Le enternecía pensar que sacrificaron su noche con tal de estar con él, pero a pesar de esas buenas intenciones, la idea de que todos ellos lo hubieran visto inconsciente le resultaba algo inquietante. Era una situación en la que se encontraba vulnerable, y no estaba tan seguro de que su sonrisa se mantuviera presente. En ese momento, recordando lo sucedido, llevó su mano a la boca. Había olvidado que después de salir de ese maldito edificio su preciosa sonrisa se había esfumado. Nuevamente su respiración comenzó a descontrolarse y se asustó al pensar que ahora todos sus compañeros sabían lo ocurrido. Alastor, ellos saben lo que me pasó. Lucifer, no te preocupes, Cherry fue muy discreta con nosotros y solo nos dijo que tuviste un enfrentamiento. Pero yo sé realmente lo que te pasó. Lucifer tomó su mano. Sé que no te gusta recibir ayuda, pero tal vez en este caso podrías hacer una excepción. Sabes que no estás solo, ¿verdad? No pienso decirles nada, pero mínimo déjalos que te ayuden a superar lo que te ocurrió. Alastor bajó la cabeza. Gracias a su orgullo, no le era posible aceptar cualquier clase de ayuda, aunque esta no era una situación que pudiera simplemente ignorar y seguir adelante con su vida. Lo que le pasó lo atormentaría por toda la eternidad, y nada ni nadie cambiaría eso. Lucifer, al ver cómo los ojos del demonio de la radio comenzaban a humedecerse, se acercó un poco más. Quería apaciguar su dolor, quería abrazarlo para hacerle saber que todo estaría bien, pero solo se limitó a no soltarle la mano. En ese momento, Alastor se dejó caer sobre su pecho, ahogando sus sollozos y limpiando sus lágrimas en la ropa del rey. Como si fuese un niño abrazando a su madre para desahogarse entre sus brazos. Lucifer correspondió a aquel abrazo y lo tomó fuertemente, acariciando su cabeza y repitiendo: estarás bien, nadie te lastimará mientras yo esté aquí. Ambos se quedaron así por unos minutos. Ese momento era tan agradable que Alastor quería quedarse así por siempre, resguardado entre los brazos de Lucifer para que nadie volviera a tocarlo. Era algo irónico, pero al parecer el soberano era el único que podía acercarse. Después de un rato, sus lágrimas cesaron, pero aún así no se apartaba del pecho del rey. Aunque su cuerpo pedía con urgencia ir al baño, seguía aferrado a él. El soberano se percató que Alastor apretaba las piernas con fuerza. Lucifer, seguro que no necesitas que sane alguna otra. Charlie, Alastor, despertaste. Lucifer fue interrumpido por un dulce grito de alegría.
Charlie había despertado y con lágrimas en los ojos, corrió a abrazarlo, pidiendo disculpas entre sollozos. Todos se despertaron al escuchar a Charlie llorar y al ver que su querido colega por fin había abierto los ojos, corrieron rápidamente hacia él, dándole un gran abrazo grupal. Angel, nos alegra verte despierto, sonrisas. Estábamos muy preocupados, hasta el señor Bigotes pensó que no la contarías, mencionó Angel, jugueteando con la cola de Husker. Husker, basta Angel. Odio que hagas eso. En cierto sentido, el joven arácnido tenía razón. Aunque no podría decirse que estaba preocupado, sí sentía algo de pena por ver a su jefe en la cama, totalmente herido. Por un lado, estaba contento de que finalmente alguien le diera su merecido a Alastor, pero también deseaba ver a ese individuo bajo tierra. Nifty, los dos chicos malos por fin están despiertos. Nifty saltó a la cama feliz, mostrando entre sus manos un mechón blanco que presumía como si fuese un trofeo. Alastor reconoció de inmediato esa clase de cabello y, tras una pequeña ruta mental, recordó que Box estaba con él. Aunque aún necesitaba procesar todo lo que pasó, en sus lagunas mentales sabía que ese maldito televisor de cuarta le hizo algo que jamás le perdonaría. En su total enojo, solo pensó en cómo iba a transmitir sus horribles gritos mientras rogaba por su muerte, y antes de que diera su último suspiro le cortaría ese trozo de carne que le colgaba entre las piernas por haberse atrevido a usarlo en él. Box cavó su propia tumba desde que le puso el primer dedo encima. Alastor, Box, está aquí. Charlie no, él despertó antes y sus secuaces se lo llevaron. Pero no te preocupes, él estará bien. Aunque le tomará unas semanas sanar la apuñalada que recibió en el hombro, Charlie pretendía darle algo de paz mental a su amigo, pero la reacción no era la que esperaba. Alastor, no me importa si esa escoria está bien, lo que quiero es retorcerle el cuello con mis propias manos. Todos creyeron que Alastor estaba bromeando. Posiblemente Box fue un estorbo en su enfrentamiento y esa es la razón por la cual ambos terminaron heridos. Sin embargo, Lucifer no se lo tomó como un juego. En primer lugar, ni siquiera sabía por qué el demonio de la televisión estaba metido en el mismo dilema que Alastor, pero al juzgar por su estado, también sufrió lo mismo. Tras unos minutos de convivencia con Alastor, todos continuaron con sus actividades diarias y le dieron algo de privacidad, así que lo dejaron solo hasta la hora de la comida. Después de ver cómo sus compañeros se marchaban, sintió un gran alivio, pues durante todo ese tiempo que estuvieron con él, cruzó las piernas con fuerza. Aún necesitaba ir al baño y por tratar de tranquilizar la preocupación de todos, el tiempo fue más largo de lo que podía soportar. Suspiró profundamente y se mentalizó para aguantar el dolor interno. Sus primeros movimientos fueron torpes, pero el verdadero reto no era ese. Cuando logró poner el primer pie fuera de la cama, sintió como si su cadera se rompiera y en el momento de intentar dar el primer paso, se desplomó en el suelo. Alastor, carajo. Al decir eso, Lucifer entró corriendo a la habitación. Alastor se sorprendió al verlo ahí tan rápido, se suponía que todos estaban abajo. Lucifer, te dije que si necesitabas algo más. Aún tienes heridas y se te ocurre quedarte callado, lo ayudó a levantarse mientras lo regañaba por su falta de prudencia. Alastor, creí que me darían algo de privacidad. Lucifer, y la tienes, pero decidí hacer guardia en tu puerta por si requerías algo. Alastor, qué considerado es Majestad, aunque es algo exagerado, no lo cree. Lucifer, pues de no ser así, te hubieses quedado en el suelo hasta la hora de la comida. Lucifer lo sentó en la cama. Lucifer, ¿dónde te duele? Te curaré. Alastor, no. Alastor se sonrojó y se hizo para atrás. Lucifer, deja de ser tan necio y dime dónde te duele. Alastor sabía que Lucifer seguiría insistiendo hasta que le dijera y realmente no podría aguantarse las ganas de ir al baño. Estaba en un gran debate interno sobre qué situación sería más vergonzosa para él. Alastor, me duele. Ahí abajo, habló resignado. Lucifer se sorprendió al escuchar eso, juraría que sano esa parte. Debido a la reacción de hace rato, no iba a mencionar que tuvo que tocarlo para curar sus heridas. Lucifer, está bien, yo podría curarte, pero... Alastor cerró las piernas de golpe. Alastor, no quiero que... Lucifer, está bien, pero al menos déjame llevarte a donde planeabas ir. Alastor, yo necesito ir al tocador, dijo avergonzado. Lucifer, oh,
Claro, te ayudaré. Alastor pensó que simplemente Lucifer le serviría de apoyo para no caerse, pero fue alzado por las piernas y cargado como si fuera una princesa. Alastor, no es necesario que me cargue, simplemente necesito algo para sostenerme. Lucifer, no soy tu maldito bastón, además así es más rápido. Al llevarlo al sanitario, salió del baño y se quedó en la puerta, esperando a que Alastor terminara para llevarlo nuevamente a la cama. En ese pequeño lapsus, pensó que sería mejor quedarse junto a Alastor que hacer guardia desde afuera de la habitación. Por lo ocurrido, es mejor vigilarlo, ya que es obvio que no aceptará su ayuda para sanar sus heridas. Al menos debe dejar que se encargue de sus necesidades hasta que pueda caminar normalmente. Después de llevar al demonio nuevamente a la cama, se sentó tranquilamente en una silla y simplemente se quedó en silencio observándolo. Alastor, ¿vas a quedarte aquí todo el día? Alastor se sentía algo incómodo por la presencia del soberano. Lucifer, ya que no quieres que cure tus heridas, es mejor quedarme cerca, por si necesitas que te ayude con algo más. Alastor, no es necesario, majestad, yo me las arreglaré a partir de ahora. Lucifer, si fuerzas demasiado a tu cuerpo tardarás más en curarte, así que vas a recibir mi ayuda, es una orden del rey. No estaba del todo seguro, pero con lo terco que es, no tiene muchas opciones. Además, rechazar la oportunidad de tener al rey del infierno como su enfermero personal no sería lo más inteligente de su parte. Alastor, bien, pero mantenga su distancia. Lucifer, seremos compañeros de habitación. La reacción exagerada de Lucifer hizo que por un segundo se arrepintiera de aceptar. Alastor, solo será por unos días, así que no se ponga tan cómodo. Lucifer, claro, ni siquiera notará que estoy aquí. ¡Qué gran mentira! Lucifer no se separaba de Alastor. Obviamente, tenía su propio espacio en una esquina para no ser una molestia. Logró acomodar un pequeño escritorio para trabajar y se apoderó del sillón para usarlo como una cama provisional. En teoría, Alastor no podía quejarse, pero el extraño hobby del rey lo dejó algo desconcertado. En un par de días su habitación ya estaba llena de patos de hule. Lucifer le dijo que cuando ya no necesitara su ayuda, se los llevaría consigo. Aunque no eran una gran molestia, se sentía acorralado por ellos. Era inquietante y divertido a la vez, ya que parecía que se duplicaban cada segundo. Por ese motivo, el soberano le ayudaba a mantener su espacio personal impecable, tratando de mantener a sus lindos patitos en un solo punto de la habitación y alejándolos del peculiar toque decorativo del demonio radio. Lucifer no sabía por qué tenía la necesidad de mantener un bosque dentro de su habitación cuando podía usar el jardín del hotel para eso, pero trataba de no juzgarlo y simplemente le ayudaría a mejorar aquel sitio. Alastor, carajo, Lucifer, te dije que no pusieras eso. Alastor aún seguía en reposo, pero podía apreciar cómo su gran decoración estaba arruinada. Lucifer había puesto coloridos arbustos con flores y algunas frutas que, según él, eran para hacer menos deprimente aquel lugar. Lucifer, pero se ve lindo. Tu bosque necesita un toque de color. Alastor, por última vez, es un bayou, y no crecen flores tan extravagantes. Lucifer, no seas tan melodramático, además combinan perfectamente con el lugar, dijo orgulloso por los arbustos de bugambilias, moras, rosales, cerezos y como un cliché bíblico, colocó algunos manzanos a los alrededores. Alastor estaba algo molesto por la anomalía ecológica. No podía creer que un ángel testigo de la creación tuviese esa clase de errores. Lucifer, iré por la comida. ¿Quieres algo? Alastor, un lanzallamas para quemar esos horribles arbustos y un sacerac. Lucifer, qué gracioso. Desafortunadamente para ti, no puedo traerte ninguno de los dos. Estamos limitando tu consumo de alcohol. Alastor, es una maldita broma, Hosker bebe más que yo. Lucifer, son órdenes de Charlie. Además, Hosker no pierde los estribos, y te recuerdo que tienes heridas que sanar. Confórmate con una taza de café. Alastor, supongo que no tengo opción. Solo te recuerdo que, Lucifer, sin leche ni azúcar, lo sé. Mientras estoy en la cocina, Ángel te vigilará. Alastor, eso no es necesario, paró de hablar cuando el joven arácnido ya estaba en la puerta de la habitación. Lucifer, no tardaré mucho. Diviértanse. Cuando Lucifer salió de la alcoba, un silencio incómodo se presentó. Alastor no era tan cercano a Ángel, así que sus temas de conversación eran algo limitados. Angel, ¿cómo te sientes, Bambi? Ángel estaba dispuesto a romper la tensión.
Alastor mejor, ya puedo levantarme con más facilidad. Ángel sabía que Alastor había rechazado la ayuda del rey para curar sus heridas, así que desde el día que lo vio inconsciente en la cama, decidió ayudarlo. Después de todo, él era un experto en esa clase de cosas. Angel, te traje algo para el dolor, sacó una pomada muy especial y se la entregó, se la robé a Valentino, es lo que nos da después de tratar con un cliente rudo. El demonio quedó atónito por aquel regalo. No le había dicho a nadie lo que realmente le había pasado, Lucifer y Cherry eran los únicos que lo sabían. Pensaba que ese secreto solo quedaría entre ellos. Alastor, ¿por qué me das esto? Bajó sus orejas y su tono de voz era leve. Angel, no tienes que ocultarlo, lo veo en tus ojos. Se tensó un poco al escuchar eso y recordó lo que Erion le había dicho. Quizás puedas esconderte detrás de esa falsa sonrisa, pero tus ojos delatan lo que sientes en realidad. Tratando de mantener la compostura, simplemente aceptó el regalo y lo puso en el buró. Alastor, gracias, pero tomar esto sin permiso no te meterá en problemas. Angel, estaré bien. Posiblemente me haga trabajar para pagarle, pero vale la pena si es para un amigo. Alastor, te lo agradezco, Ángel. Angel, cuando quieras, Bambi. El silencio se volvió a poner algo incómodo. Ángel pensó que al darle ese regalo se abriría con él y ambos podrían charlar un rato. Sabía que esa clase de abuso no es fácil de superar y creyó que necesitaría algo de apoyo emocional. En cierto modo, no estaba tan equivocado. Alastor quería preguntarle un par de cosas al respecto. Alastor, ¿cómo toleras todo eso? Ya que no tenía caso ocultárselo, aprovechó la situación para tragarse su orgullo. Ángel lo miró confundido. Alastor, lo que haces, tu trabajo. Supongo que es algo que te gusta hacer, pero Angel, no me gusta. Sí disfruto del sexo, obviamente, pero no como un trabajo de 24 horas. Alastor, entonces, ¿cómo lo soportas? Angel, las drogas y el alcohol me ayudaron por mucho tiempo, pero ahora lo que realmente me ayuda es tener a alguien a mi lado. Alastor se mantuvo en silencio ante esa decepcionante respuesta. Era obvio que se refería a Husker. Desde hace mucho, ellos dos se han vuelto inseparables. Tenía un par de anécdotas que confirmaban eso, como por ejemplo, una mañana cuando iba por el pasillo, vio a Husker salir de la habitación de Ángel con el pelo deshecho y los pantalones arrugados. Por un segundo, creyó que se trataba de alguna pelea que tuvo con el chico araña, ya que Husker no era del tipo que se enreda con alguien como Ángel. Pero su pensamiento cambió cuando vio que tenía marcas de brillo labial por todo el cuerpo, justo el mismo tono que usa Ángel. Así que el romance secreto ya no fue tan secreto. Alastor, no creo que eso funcione para mí, comentó algo triste al pensar en alguna forma de soportar aquel abuso. Angel, es una lástima que lo veas así. Él se ha tomado muchas molestias para que tú no lo aprecies. El demonio lo miró extrañado y vio cómo el chico tomó el saco de Lucifer como una indirecta a quien se refería, lo cual lo hizo sonrojar. Alastor, eso no significa nada, lo hace por Charlie. Angel, nada. Se toma muchas molestias para que no signifique nada. Debiste haberlo visto cuando desapareciste. Perdió totalmente la cabeza, por poco destruye medio infierno. Él ya lo sabía. Antes de caer inconsciente, Cherry se lo comentó, pero simplemente creyó que era alguna especie de exageración. Angel, no digo que tengas una relación romántica con nuestro querido Oompa Loompa. Sé que no eres de esa clase de personas, pero Lucifer también necesita tener a alguien a su lado. Pueden complementarse el uno al otro sin la necesidad de ponerle un nombre a esa extraña relación que tienen. Alastor no sabía qué responder ante eso. Claramente, Lucifer se había comportado mucho más amable y atento, incluso antes de todo este horrible accidente. Por un momento, creyó que solo era para hacer feliz a Charlie o tener una buena relación entre colegas, pero por lo que decía Ángel lo hizo reflexionar mucho. Recordó varios sucesos donde Lucifer lo había ayudado, como cuando curó su herida después de la batalla con Adam. Según él, era para que Charlie no se preocupara, pero sabía que el soberano tenía otras intenciones, o en todas las veces que se quedaban bebiendo juntos después de un largo día de trabajo, creyendo que solo estaba tratando de evadir sus estúpidos traumas emocionales con un trago y una buena compañía. Pero ahora esas simples acciones tenían otro concepto, era como si lo estuviese cortejando todo este tiempo y él nunca se dio cuenta. De repente, la cara de Alastor se tornó demasiado roja.
Angel, ¿estás avergonzado? Ángel rió un poco al ver cómo esa carita cambiaba de color hasta mimetizarse con su cabello. Alastor, esto es ridículo, se dejó caer sobre la cama. Angel, piensa lo que quieras, pero yo creo que se ven muy lindos juntos. Le entregó el saco de Lucifer al penado ciervo, el cual simplemente se quedó mirándolo. Repentinamente, Lucifer entró a la alcoba junto con Nifty, cargando las bandejas de comida. Como un reflejo, Alastor se ocultó entre las cobijas, aparentando fuertemente la prenda blanca contra su rostro para ocultarlo, provocando una sutil risa en el joven arácnido. Nifty, el rey cucaracha está durmiendo. Nifty se acercó a él para revisarlo. Lucifer, eso parece. Yo me encargaré desde ahora. Pueden regresar a sus labores diarios, comentó el soberano alejando a la pequeña mucama de Alastor, pues no quería que lo despertaran. Angel, claro, su majestad. Por cierto, debería ponerse su saco. Hace algo de frío, ¿no cree? Mencionó Ángel mientras se alejaba tranquilamente de la alcoba y Alastor los maldecía por decir eso. Le pareció un poco raro aquel comentario, pero no le dio tanta importancia. En realidad sí hacía algo de frío, al igual que en la Tierra, en el infierno hay diferentes estaciones del año y son algo intensas. Se dirigió a la cama, donde vio que parte de su saco estaba debajo de las cobijas. Y al tratar de sacarlo se percató que Alastor estaba aferrado a este. Le pareció algo adorable, le recordó a Charlie cuando era pequeña. Quería darle un pequeño beso de dulces sueños, pero debido a las circunstancias no sería correcto, así que solo le acarició sutilmente la cabeza. Por otro lado, Alastor intentaba con todas sus fuerzas no reaccionar ante esas caricias y de repente, traicionado por su estómago, se escuchó un ligero rugido. Una leve risa se escuchó. Lucifer, levántate, debes comer, susurró acercándose a la oreja del demonio. Alastor se erizó y lentamente abrió sus ojos. Lucifer, Nifty se encargó de tu comida. Así que no debes preocuparte por la cantidad de azúcar que hay en tus alimentos. Alastor, sí, gracias. Lucifer, te dejaré para que comas. Estaba a punto de ir a su escritorio para comer, pero Alastor lo sujetó de su camisa. Alastor, la comida sabe mejor si se tiene buena compañía, majestad. Aunque la habitación no es tan grande, es mejor que te quedes cerca, lo dijo como una indirecta para que Lucifer se quedara a su lado. Como respuesta, el pequeño rey se sentó en la cama acercando su bandeja de comida. En ella no había nada fuera de lo común, excepto por aquel vaso de jugo. En lugar de la típica sombrilla, había un mini patito de hule. Al demonio le pareció algo divertido. En definitiva, se lo iba a quedar y tal vez lo convertiría en un lindo llavero. Aunque aún no tenía permitido tomarlo, sabía que Lucifer no se negaría a dárselo. Después de comer, Lucifer empezó su trabajo como siempre, dejando que Alastor lo observara desde lejos. Cuando sus miradas coincidían, él volteaba la cabeza. Lucifer estaba algo inquieto. Aunque Alastor ya lo había visto trabajar, en esta ocasión se sentía diferente, como si lo estuviera juzgando o analizando. Lucifer, deberías volver a dormir, comentó sin despegar la vista de su trabajo. Desde que se quedó con él, rara vez era la ocasión en que lo veía dormir. Y cuando eso pasaba, Alastor despertaba a los 20 minutos, y eso era preocupante. Alastor, estoy bien. De todas maneras, no duermo mucho. Alastor no podía dormir. Su mente lo atormentaba con desagradables pesadillas. Lucifer, te entiendo. Yo tampoco he podido dormir bien en estos años. Se quedaron en silencio por algunos minutos y de repente, Lucifer se levantó de su silla para acercarse a la cama. Tal vez no fuera correcto lo que planeaba hacer, pero si Alastor no dormía como es debido, tarde o temprano su cuerpo no resistiría. Lucifer aflojó su corbatín y levantó las sábanas. Alastor, ¿qué haces? Lucifer, dormiré contigo. Alastor, ¿qué? No. Vuelve a tu trabajo. Lucifer, ya hice la mayor parte y no me vendría mal una buena siesta, mencionó entrando en la cama. Alastor, duerme en el sillón. ¿Por qué quieres dormir conmigo? Alastor se sentía algo ansioso por esa actitud. Aunque sabía que Lucifer no tenía malas intenciones, no se sentía cómodo con ello. Lucifer, cuando dormía junto a mi esposa, descansaba mejor. Tal vez eso es lo que necesitas. Esa cálida sonrisa tranquilizó al demonio y tras un suspiro profundo, tomó la mano de Lucifer y se acomodó a su lado. Ambos simplemente se veían mientras sus ojos se cerraban poco a poco, quedando profundamente dormidos.
Al despertar, Lucifer fue a traer el desayuno. Mientras tanto, Hosker fue el encargado de hacerle compañía al demonio radio y aunque se negó a hacerlo no tenía muchas opciones ya que la mayoría estaban ocupados. Para el cantinero era una situación bastante incómoda, ver a Alastor tan vulnerable, demacrado y sin oportunidad de defenderse. Nunca imaginó que uno de los seres más poderosos en todo el infierno se pudiese ver tan débil. Alastor, estoy harto de estar en la cama todo el día. Alastor se incorporó con algo de dificultad y lentamente se dirigió al sillón. Hosker, no necesitas ayuda. Sin decir una palabra, Alastor solo estiró un poco su mano y se apoyó en Hosker. Era obvio que sí, pero jamás lo diría, solo lanzaba sutiles indirectas. Hosker tenía curiosidad por saber cuál sería su próximo movimiento. Estaba seguro de que su jefe tendría algún plan para deshacerse del malnacido demonio que lo dejó en ese estado. Hosker, ¿y tienes algún plan? Alastor, plan. Hosker, para vengarte de quien te pateó el trasero. Alastor se petrificó ante esa idea. Siempre tiene un as bajo la manga, un plan de respaldo o alguna táctica para sobreponerse, pero ahora no tiene nada. Ni siquiera sabe qué hacer si en algún momento se topa de nuevo con Erion. Alastor, no, solo quiero olvidarme de ese incidente. Hosker, olvidar. Eso es extraño viniendo de ti. Normalmente te vuelves un maldito maníaco obsesivo cuando te derrotan. Debió ser una pelea muy jodida para que no quieras venganza. Por un segundo creyó que Ángel le había dicho algo a Hosker, pero al parecer él no sabe lo que realmente le pasó. Es reconfortante saber que ese joven es bueno para guardar secretos. Alastor, lamento decepcionarte, mi querido amigo, pero realmente no quiero involucrarme nuevamente con él. Hosker, antes de preguntarle otra cosa, Lucifer entró interrumpiendo su pequeño interrogatorio. Antes de irse, Hosker se percató de la singular cercanía de Alastor con Lucifer. Posiblemente ese jodido venado use al rey para cumplir su cometido, pero al ver la reluciente sonrisa de su jefe, se dio cuenta de que sus sospechas estaban equivocadas. Nunca lo había visto sonreír de esa forma. Por primera vez, podía contemplar una sonrisa sincera en la cara de Alastor. Te enamoraste del tipo equivocado, pensó y simplemente dejó a los dos tórtolos a solas. Después de comer, el soberano miró cómo la cama estaba hecha un desastre y aprovechando que Alastor estaba en el sofá, decidió hacer algo al respecto. Lucifer, necesitas cambiar las sábanas. Alastor, Nifty se encarga de eso. Puede llamarla y. Lucifer, no, ella está algo ocupada eliminando las plagas, así que yo me encargaré. Alastor, como gustes, solo trate de no poner nada infantil. Estaba seguro de que Lucifer pondría fundas de flores llamativas o de algún estampado de patos, así que tenía que recalcar su molestia antes de que el rey se atreviera a hacerlo. En respuesta, como si hubiese leído su mente, Lucifer solo hizo un puchero. Ya con esa paz mental, Alastor también aprovecharía el tiempo fuera de la cama. Tomó aquel patito que guardó y le puso una diminuta cadena, como las de un reloj de bolsillo. Lucifer, se ve bien, pero no tienes llaves. ¿Para qué lo usarás?, comentó Lucifer mientras se peleaba con las sábanas. Alastor, solo lo tendré en el bolsillo. ¿Hay algún problema con que lo haya tomado? Lucifer, no, está bien. Aunque nunca había pensado en ese uso para mi patito, es una buena idea para mi siguiente trabajo. Tal vez pueda hacerte uno. Alastor, lo esperaré con ansias, Majestad. Después de por fin tender la cama, miró a Alastor y se percató de algunas pequeñas y casi imperceptibles manchas en su pijama. Lucifer, tomarás una ducha. Alastor, disculpe. Lucifer, tienes días sin bañarte y no cambié tus sábanas para que las vuelvas a ensuciar cuando te acuestes. Alastor hizo un puchero. Aunque realmente no le desagradaba la idea de tomar una ducha, saber que tendrá que desnudarse mientras Lucifer está al otro lado de la habitación le provoca cierto repelús. Lucifer, sé que no te gusta bañarte, pero debes hacerlo. Ese comentario le molestó un poco. Casi todos tenían esa misma especulación hacia él y no entendía por qué muchos dudan de su higiene personal. Siempre trata de mantenerse pulcro, como todo un caballero. Aunque sabe que su aroma para algunos es algo extraño, sabía que no era desagradable. Según las encuestas con quienes conviven con él, decían que su aroma era como si cortaras una hoja de pino y la aplastaras con fuerza, dejando en tu piel ese sutil olor amargo de la hierba fresca. Otros decían que su aroma era terroso, como el musgo. En pocas palabras, Alastor olía a bosque.
Sin embargo, en los últimos días ese aroma natural era opacado por el sudor y, como algunas madres dicen, el olor a cama. Por ese motivo, Lucifer insistía en que debía tomar una ducha. Lucifer, quítate la ropa, dijo en un tono bastante dominante mientras aparecía una bata de baño. Alastor levantó la mirada y al contemplar la expresión seria de Lucifer, su mente distorsionó la realidad y por un instante comenzó a imaginar cómo sería si el soberano lo tomara en ese momento. Sentir sus labios contra los suyos, experimentar el suave tacto de aquellas manos recorriendo su piel, ser acorralado entre su pecho y escucharlo decir su nombre con pasión. Al parecer Alastor está experimentando por primera vez cómo se siente estar sentimental y sexualmente atraído hacia una persona. Con esos pensamientos, aquel símbolo que estaba tallado sobre su piel empezó a emanar un peculiar brillo, uno que no pasó desapercibido por Lucifer. Lucifer, ese malnacido te marcó, lo tomó fuertemente de la cadera para atraerlo hacia él, levantó la playera para ver mejor aquel sello sin percatarse del sonrojo del demonio radio. Este empezó a temblar y sintió un pequeño tirón en la entrepierna cuando el rey comenzó a tocarle su vientre. Alastor llevó su mano a su boca para ahogar sus gemidos mientras escuchaba al rey maldecir una y otra vez al imbécil que se atrevió a hacerle eso. Lucifer, Alastor, yo no puedo quitarte esta marca, pero tal vez Asmodeus pueda ayudarnos con... Cuando levantó la mirada quedó perplejo al ver el rostro sonrojado del demonio. Se veía tan adorablemente erótico. Su agarre hizo que Alastor soltara un pequeño gemido, el cual lo hizo despertar de aquel trance. Lucifer, lo siento. Rápidamente lo soltó y quiso separarse de él, pero este no se lo permitió. Sujetándolo de los hombros y aprovechando la diferencia de estatura, lo acorraló hasta que ambos cayeron en la cama. Poco a poco, sus rostros empezaron a acercarse hasta fundirse en un apasionado beso. Los movimientos de Alastor eran torpes, su lengua se movía de manera inexperta y la presión era demasiado brusca. Aún así, Lucifer no se apartaba de aquel beso. Tomó las mejillas de Alastor y le mostró su gran habilidad, enseñándole cómo besar adecuadamente y logrando que se estremeciera con cada movimiento. Tras unos minutos, la falta de aire los obligó a separarse y creyendo que eso pararía ahí, Lucifer estaba dispuesto a pedir disculpas. Sin embargo, al ver cómo Alastor comenzó a desabrocharse la camisa y mostrar su delgado torso, se estremeció, mordiéndose los labios y apretando fuertemente las sábanas. Alastor, ¿te gusta lo que ves?, susurró al ver la reacción del soberano. Lucifer, no creo que esto sea correcto. Lucifer luchaba consigo mismo para no cruzar esa delgada línea. Alastor, no quieres estar conmigo. Incluso Vox no se resistió a tocarme. Ese comentario lo molestó mucho, pero no duró tanto su enojo, pues sintió como Alastor empezó a mover sus caderas para provocarle alguna reacción y obviamente funcionó, pues comenzó a sentir como las manos de Lucifer se empezaron a deslizar por su espalda hasta llegar a sus caderas e intensificar esos movimientos. Alastor estaba a punto de desabrochar los pantalones del rey, pero en ese instante fue empujado a un lado, viendo como su pequeño amante quedaba encima. Al parecer ambos estaban tan ebrios por la pasión que olvidaron la existencia de aquel sello. Lucifer se movía de arriba a abajo, rozando su gran erección en contra el demonio radio y aunque la ropa le molestaba no pretendía apartarse de aquellos labios. En cambio Alastor rodeó al rey con sus piernas para sentir más aquellos roces, estaba tan desesperado por el contacto físico que intentó quitarle la ropa, pero este sujetó sus manos y las apoyó contra la cama. Lucifer aún no. A pesar de que no había tenido intimidad en años, Lucifer deseaba ir despacio. Quería saborear cada momento, grabar en su memoria cada expresión del demonio, descubrirlo en su faceta más obscena y sensual, una que nadie había presenciado antes, queriendo explorar cada rincón de su ser con mucho cuidado y devoción. Con cada beso o caricia, el demonio radio se erizaba, dejando escapar gemidos descontrolados y moviéndose ansiosamente para intensificar aquellos roces. Cada contacto de los labios de Lucifer sobre su piel desencadenaba una respuesta eléctrica en Alastor, quien se entregaba al placer con una mezcla de sorpresa y deseo. Los susurros y el aliento cálido de Lucifer en su oído solo aumentaban su pasión, llevándolo a perderse aún más en la sensación embriagadora del momento. Alastor, majestad, por favor. Esto estaba mal. Alastor, no se contenga, quiero. Debo detenerme. Alastor, más, quiero más. Tengo que parar. Lucifer estaba teniendo una lucha interna, la pasión que desbordaba a Alastor también lo afectó a él.
Era obvio que quería hacer lo suyo, deseaba con todas sus fuerzas poseer su cuerpo, sentir esa suave piel entre sus dedos y besar cada rincón de este. Se apartó por un momento para contemplar a su delicioso amante, pero algo en esa carita sonrojada lo hizo volver a la realidad. Un par de lágrimas recorrían su rostro y podía ver que en aquella mirada no se encontraba Alastor, no era él. Era obvio que no está consciente de lo estaba haciendo y cuando vuelva a la realidad, se arrepentirá de lo sucedido, no soportará el gran error que cometió y tal vez lo culpara por no detenerse. Lucifer, no puedo hacerlo. Limpiando aquellas lágrimas, Lucifer se apartó de Alastor buscando la bata para taparle el cuerpo. Alastor, no puede. Tengo entendido que usted se separó de su esposa, así que no debe preocuparse por lo que hagamos. Alastor tomó de la mano a Lucifer para retomar los besos y las caricias, pero en lugar de responder, Lucifer lo abrazó y cubrió su cuerpo. Lucifer, no lo entiendes. Claro que quiero estar contigo, tocarte y besarte, pero esto no es lo que realmente quieres. Estás bajo el efecto de ese maldito símbolo. Se apartó un poco para mirarlo fijamente. Cuando esa cosa se apague, te arrepentirás de lo que hicimos y no estoy preparado para enfrentar eso. Al escuchar esas palabras, Alastor despertó del trance, y la luz que emanaba del sello se apagó poco a poco. Lucifer, aún necesitas esa ducha. Lucifer lo cargó y lo llevó al baño. Aunque la bañera aún no estaba completamente llena, lo colocó dentro. Voy a darte algo de privacidad. Termina de bañarte mientras recojo algo en mi habitación. Intenta que el agua no se desborde. Sería peligroso caminar con el piso mojado. Sin decir más, salió del baño, dejando a Alastor inquieto. Se sentía como un verdadero idiota. No entendía cómo había llegado a comportarse de esa manera. Fue como si su cuerpo hubiera actuado por sí solo. De hecho, aún se sentía algo mareado y su miembro no se relajaba. Alastor, carajo, cerró la llave del agua caliente y dejó correr solo la fría. Se acomodó en la bañera y, perdido en sus pensamientos, empezó a reflexionar sobre lo ocurrido. Jamás en toda su existencia se había comportado así, deseoso porque alguien lo tocase. Comenzó a pensar en lo que hubiese pasado con Lucifer si éste no se hubiese detenido, sentir sus labios recorrer su cuerpo desnudo, ser acariciado por sus manos mientras se mueve en su interior. Extrañamente no sentía alguna molestia. Normalmente la idea de ser tocado de esa manera le provoca asco y repelús, pero ahora al pensar que Lucifer es quien lo hace, una agradable sensación recorre su pecho. Tal vez sea porque Erion distorsionó tanto su mente al punto de desear lo que nunca quiso, o posiblemente el motivo sea otro. Después de todo, Lucifer es el fruto prohibido que todos quieren probar. Alastor, Majestad, gracias por detenerse, porque yo no hubiese tenido la voluntad para hacerlo. Aún con esa sensación, bajó su mano hasta su entrepierna y comenzó a autocomplacerse, mordiéndose los labios para que el eco de sus gemidos no llegara a ser escuchado. Mientras tanto, Lucifer se había acomodado en su antigua cama y, al igual que Alastor, sucumbió ante sus deseos, recordando el agradable sabor de aquellos labios y los exquisitos sonidos que hacía, empezó a tocarse. Aunque sabía que todo lo que ocurrió fue un gran error, no podía detenerse. Hace muchos años que no tenía la oportunidad de tener ese nivel tan íntimo con otra persona que no sea Lilith. Al terminar, decidió volver a la habitación de Alastor, pues aún necesitaba su ayuda para salir de la tina. Cuando entró nuevamente a la recámara, se paró en la puerta del baño. Lucifer, ¿terminaste? Tocó la puerta un par de veces y esperó el momento para que Alastor le permita entrar. Alastor, sí señor. Al entrar no dijo nada y simplemente lo sacó del baño para colocarlo en la cama. Se puso a buscar algo de ropa, evitando mirar a aquel demonio mojado y usando solo una bata de baño para cubrir su desnudez. Ambos estaban apenados, ninguno se atrevía a decir algo, se echaban la culpa por arruinar su relación con algo tan estúpido y a partir de ahora, pasar tiempo juntos era muy incómodo. Pero Alastor no pretendía que acabase así, su seco corazón lo obligaba a disculparse o por lo menos a tratar que la situación sea más amena. Alastor, lo siento por lo de hace rato, yo no estaba pensando con claridad. Lucifer, no te preocupes por eso, entiendo que no eras consciente de lo que hacías. Alastor comentó que fue por este horrible sello. ¿A qué se refería? Lucifer se quedó contemplando a Alastor, era un tema delicado y no quería provocarle alguna preocupación de más. Pero no podía ignorar la constante insistencia del demonio radio, así que debía contarle.
Lucifer, el dibujo de tu vientre es una marca que algunos seguidores de Asmodeus usan y una de sus funciones es rastrear y capturar, pero también sirve para despertar tu líbido. Aún no comprendía del por qué Alastor se comportó de esa manera, se supone que se activa cuando Aerion lo desee, pero no tenía sentido activarla en un momento donde no ganaría nada. Tal vez en ese instante Alastor sintió algo genuino que hizo activar el sello. Alastor es como una maldita placa. Soy su maldita mascota. Estaba atónito y molesto por saber el significado de esa cosa, pensó que solo se trataba de un simple y estúpido símbolo. Quítamela. Quítame esta maldita cosa. Lucifer comprendía su frustración, pero desafortunadamente esa clase de hechizos son imposibles de retirar, se anclan a una parte del alma y si no se sabe dónde se ubica exactamente puede llegar a ser fatal. Quien lo hizo es el único capaz de revertirlo. Lucifer, no puedo retirarla, él es el único que puede hacerlo. Si lo intento puedes llegar a morir. Alastor, tengo que pedirle que lo retire. Tengo que volver a verlo. Alastor se estaba volviendo loco, no quería hacerlo, no quería estar cerca de ese tipo nunca más. Cada vez que piensa en lo que Aerion le había hecho a su sangre hierve del enojo y sus ojos empiezan a derramar lágrimas de frustración. Lucifer acarició el rostro de Alastor limpiando sus lágrimas. Lucifer, está bien, encontraremos otra manera, posiblemente Asmodeus pueda ayudarnos con esto, no tendrás que verlo otra vez, te lo prometo. Alastor se tranquilizó cuando sintió el suave tacto de Rey, se sentía seguro entre sus manos como si él fuese una barrera que lo cubre protegiéndolo que cualquier peligro latente, seguía sin entender el motivo del por qué se toma tantas molestias por él, por ayudarlo, tal vez busca obtener algo a cambio, quiere poseer su alma, poseer su cuerpo o simplemente quiere algo más valioso. Alastor, ¿por qué está tan empeñado en ayudarme, señor? No tenemos una relación tan cercana como para que se tome tantas molestias. Lucifer se sorprendió por aquella pregunta, no creyó que sus acciones harían que Alastor sospechara de algo malintencionado, no quería eso, en cierta forma ni él sabía el motivo del por qué lo ayudaba, de ser otro demonio lo dejaría a su suerte, pero algo dentro de él no podía ignorarlo. Lucifer, pues verás, Charles se preocupa mucho por ti y una preocupación de ella se convierte en una mía. Además tú no me desagradas tanto y no quiero que te pase nada, comento tratando de no tartamudear. ¿Acaso eso fue una declaración? Alastor sonrió ante esa respuesta, además de su madre nadie se había preocupado tanto por él y tomarse tantas molestias. Alastor, usted tampoco me desagrada tanto, señor. Lucifer se sonrojó por aquella respuesta, su corazón empezó a latir con tanta fuerza que creyó que se le saldría por la garganta, esa situación parecía como si estuviesen declarándose sus sentimientos. Angel estaba en lo correcto al decir que aquella relación era extraña.